En el corazón de Dubái, una ciudad que brilla con el resplandor de sus rascacielos y la riqueza que parece fluir como el agua, existe una historia oscura que se teje entre sombras y luces. ¿Qué sucede cuando el legado de un poderoso magnate choca con el destino de la hija que despreció? Esta es la historia de Laila Carter, una mujer que, a pesar de haber sido rechazada al nacer, se niega a ser definida por el apellido que nunca tuvo. Cuando Khaled Al-Farouk, un hombre que ha construido un imperio a base de riqueza y disciplina, se enfrenta a los fantasmas de su pasado, Laila está lista para reclamar lo que le pertenece, su lugar en el mundo y en la vida de su padre. Laila, con apenas 28 años, es la representación de la resiliencia. Desde el momento en que su madre la trajo al mundo, rechazada y olvidada por su padre, Laila decidió que su vida no sería una mera secuela del desprecio. Criada en un ambiente que la empujó a luchar por su identidad, ha convertido su vulnerabilidad en su mayor fortaleza. Desde pequeña, soñaba con ser alguien importante, no solo para el mundo, sino también para sí misma. Con una carrera brillante en finanzas, ha desafiado todas las expectativas, demostrando que las mujeres pueden ocupar espacios que tradicionalmente han sido dominados por hombres. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, el vacío emocional dejado por su padre sigue persiguiéndola. La historia de Laila no está ubicada en cualquier lugar. Vive en Dubái, una metrópoli que simboliza la opulencia y el poder, pero que también es un terreno fértil para el machismo y las tradiciones arraigadas. En una cultura que valora el linaje y la herencia masculina, la ausencia de un padre que la reconociera se siente como un eco constante en su vida. Cada triunfo en su carrera es un recordatorio de lo que podría haber sido, de lo que le fue negado. Las luces brillantes de la ciudad contrastan con la oscuridad de sus sentimientos de abandono. Las reuniones de negocios en las que sobresale como una estrella brillante son, en su interior, un recordatorio de que su padre, Khaled, es el arquitecto de su sufrimiento. La vida de Laila se complica cuando, en una reunión de alto nivel, se encuentra cara a cara con Khaled. La sorpresa en el rostro de él es palpable. Aquí está, frente a ella, la hija que desechó como si fuera un objeto sin valor. Laila, con su elegancia y su voz firme, interrumpe el discurso de su padre, un poderoso magnate que siempre ha estado acostumbrado a tener el control. En ese preciso instante, el aire se corta. La confrontación es inevitable. Laila ha llegado para reclamar su lugar y, al mismo tiempo, desafiar la visión que su padre tiene del mundo y de la familia. El conflicto principal surge de esta reunión explosiva. Khaled, que ha construido su imperio sobre la base de la tradición patriarcal, se enfrenta a una realidad que nunca imaginó. Su hija, a quien despreció, ha crecido para convertirse en una mujer formidable. Para él, el legado que representa es solo un varón, pero Laila no está dispuesta a ser considerada un error. A medida que sus miradas se cruzan, la tensión crece. Khaled se ve obligado a enfrentar no solo a la hija que negó, sino también a sus propias creencias arraigadas que lo han llevado a despreciar lo que no se ajusta a su visión del mundo. Laila siente una mezcla de rabia y tristeza. Cada palabra que intercambia con su padre es un recordatorio del dolor que ha sentido toda su vida. Su vulnerabilidad se convierte en su mayor fortaleza, y en ese momento, decide que no solo quiere su reconocimiento, desea cambiar la narrativa. Con su carrera, ha demostrado que las mujeres pueden ser poderosas y exitosas en un mundo que intenta silenciarlas. Pero este encuentro con Khaled es diferente. Es el momento en que su vida se transforma de una búsqueda de aceptación a un enfrentamiento que puede cambiarlo todo. La lucha entre Laila y Khaled representa un conflicto generacional, una batalla entre las viejas tradiciones y las nuevas realidades. En una sociedad que aún lucha por aceptar la igualdad de género, Laila es un símbolo de cambio. La presión de Khaled para que su legado sea perpetuado por un hijo varón choca con la realidad de que su hija, a quien nunca reconoció, tiene el potencial de redefinir lo que significa ser parte de su linaje. Este conflicto no solo es personal, es un reflejo de la lucha más amplia que enfrentan muchas mujeres en el mundo árabe y más allá. Mientras Laila se enfrenta a su padre, surge una pregunta crucial.
¿Puede el amor y el reconocimiento superar el orgullo y el desprecio? La historia de Layla es una travesía emocional que explora el dolor del abandono, la lucha por la identidad y el poder del perdón. A medida que avanza la narrativa, se plantea si Khaled será capaz de ver a su hija no como un error, sino como una oportunidad de redención. El camino que ambos deben recorrer está lleno de obstáculos, pero también de posibilidades. Layla se encuentra en un cruce de caminos. Ha construido una vida para sí misma, pero la ausencia de su padre ha dejado una marca indeleble en su alma. Su viaje no solo es hacia la aceptación, sino también hacia el descubrimiento de su verdadero potencial. En una sociedad que aún lucha por la equidad, su historia resuena como un poderoso recordatorio de que el verdadero legado no se mide en riqueza o linaje, sino en la capacidad de cambiar el curso de la historia y reescribir el futuro. Layla se encontraba en una encrucijada. El eco de su encuentro con Khaled resonaba en su mente mientras caminaba por los pasillos de la lujosa torre donde trabajaba. Cada paso que daba, cada mirada que recibía de sus colegas, se sentía como un recordatorio constante de su lucha interna. Había llegado a este punto en su vida con esfuerzo y dedicación, pero la sombra de su padre la perseguía, como un fantasma que se negaba a desaparecer. Ahora, enfrentarse a él no solo era una cuestión de reclamar su lugar, era un reto que la obligaba a confrontar todas sus inseguridades. La primera semana tras el encuentro fue una montaña rusa emocional. Layla se sumergió en su trabajo buscando distracciones, pero la presión se intensificaba. En las reuniones, sus colegas varones comenzaron a cuestionar su autoridad, desestimando sus ideas con comentarios despectivos. «Quizás sea mejor dejar los asuntos importantes a los hombres», le dijo uno de ellos en una reunión. La rabia burbujeó en su interior, pero también se sintió vulnerable. La inseguridad comenzó a minar su confianza. Esta situación era un reflejo del machismo que había enfrentado desde siempre. Pero ahora, con Khaled en el horizonte, el dolor se volvía más agudo. A medida que los días pasaban, el recuerdo de su padre se convertía en una constante en su mente. ¿Por qué había decidido rechazarla? ¿Qué había hecho tan mal para no ser digna de su amor? Layla sabía que no podía dejar que sus dudas la consumieran, pero era un desafío monumental. La presión de demostrar que era más que un error la mantenía despierta por las noches, sumida en pensamientos oscuros. En ese momento apareció Sara, una colega que había trabajado con Layla durante años. Era una mujer de carácter fuerte, con una historia de superación que resonaba profundamente en Layla. Sara había enfrentado su propia batalla contra el machismo, logrando abrirse camino en una industria dominada por hombres. A pesar de las diferencias en sus trayectorias, Layla y Sara comenzaron a forjar una amistad. Sara se convirtió en su confidente, alguien con quien podía compartir sus miedos y frustraciones. Sin embargo, la amistad entre ellas también se puso a prueba. Un día, durante una reunión crucial con un cliente importante, Layla sintió que su voz temblaba al presentar su propuesta. A pesar de haber trabajado en ella durante semanas, la mirada de desaprobación de Khaled, que había sido invitado a la reunión como asesor, la hizo dudar. Cuando terminó su presentación, sintió que había fallado. Sara, al notar la tensión, le otorgó una mirada de apoyo, pero también la desafió. «Layla, no puedes dejar que él te afecte. Este es tu momento. Demuestra de lo que eres capaz». El impulso de Sara encendió una chispa en Layla. Sin embargo, la presión de cumplir con las expectativas de su padre, que estaba escuchando cada palabra, la dejó paralizada. En una jugada audaz, Layla se dirigió a Khaled, desafiando su autoridad. «No estoy aquí para ser validada por ti. Este proyecto es mío, y yo soy quien tiene la visión». La sala quedó en silencio, la tensión palpable. Khaled, sorprendido, encontró en sus ojos una determinación que no había anticipado. A pesar de la victoria temporal, Layla se sentía abrumada. La lucha por su identidad, por su lugar en el mundo y por la aceptación de su padre era agotadora. Esa noche, mientras regresaba a su apartamento, sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Era una mujer en una sociedad que aún luchaba por aceptar su lugar, y aunque había comenzado a desafiar las normas,
El camino estaba lleno de espinas. Las dudas comenzaron a asaltarla nuevamente. ¿Sería capaz de mantener su posición? ¿Podría realmente cambiar la narrativa sobre el papel de las mujeres en su entorno? A medida que Layla se adentraba más en su trabajo, comenzaron a surgir nuevos desafíos. Un grupo de hombres en su oficina, que veían a Layla como una amenaza, comenzaron a conspirar en su contra. Sabían que Khaled la había desestimado y aprovecharon esa debilidad para socavar su confianza. Un día, Layla se encontró con un correo electrónico anónimo que contenía rumores maliciosos sobre su vida personal, insinuando que no era capaz de manejar la presión del trabajo. El golpe emocional fue devastador. Su primera reacción fue la ira, pero rápidamente esa ira se transformó en tristeza y desesperanza. Sara, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se convirtió en su aliada. No dejes que te derriben. Ellos tienen miedo de tu éxito, y eso es poderoso. Vamos a enfrentarlos juntas, le dijo una mañana, mientras Layla se sentaba en su escritorio con la cabeza entre las manos. La esperanza que ofrecía su amiga fue un bálsamo para sus heridas emocionales, y Layla decidió que no se dejaría vencer. Sabía que debía encontrar la manera de demostrar su valía, no solo a su padre, sino a ella misma. Así, Layla comenzó a trabajar en un proyecto innovador, uno que podría cambiar la percepción que tenían de ella en la empresa. La idea era arriesgada, pero también revolucionaria. Decidió que era hora de demostrar que podía liderar un equipo y que su visión era válida. Con el apoyo de Sara, Layla se armó de valor y comenzó a construir su proyecto. Sin embargo, la presión de tiempo y la constante vigilancia de sus detractores la mantenían en una lucha constante. Mientras tanto, Khaled, aunque inicialmente se mostró indiferente, comenzó a observar a su hija desde lejos. En su mente, se debatía entre el orgullo y la culpa. La imagen de Layla, luchando por su lugar, le hacía cuestionarse su propia visión de la familia. A medida que Layla avanzaba en su proyecto, Khaled se dio cuenta de que la fortaleza de su hija podría ser la clave para abrir nuevas puertas en su propio imperio. Layla, por su parte, se sintió atrapada entre el deseo de demostrar su valía y el temor de fracasar. La presión la llevó a momentos de duda, donde se preguntaba si realmente estaba lista para enfrentar a su padre y al mundo que la había menospreciado. La lucha interna se intensificaba, y cada paso que daba era un recordatorio de lo que estaba en juego. A medida que la historia avanza, Layla se ve obligada a navegar por un complicadísimo laberinto de emociones, amistades y traiciones. Con cada nuevo desafío, su determinación se pone a prueba, y la lucha por su identidad se convierte en un viaje de autodescubrimiento. Las decisiones que tomen no solo afectarán su relación con Khaled, sino que también definirán el legado que desea dejar en una sociedad que aún lucha por aceptar el poder de las mujeres. En este camino, Layla descubrirá que la fortaleza no solo radica en enfrentar a sus adversarios, sino también en reconciliarse con su propia historia. Layla estaba a punto de experimentar un nuevo giro en su vida profesional. La presión del proyecto innovador que había comenzado a desarrollar se intensificaba, y a medida que se acercaba la fecha de presentación, las conspiraciones en su contra se volvían más agresivas. Un grupo de hombres en la oficina, liderado por un antiguo compañero, Javier, comenzó a difundir rumores aún más dañinos. Esta vez, insinuaban que Layla había plagiado ideas de otros en su equipo, un ataque directo a su credibilidad y a su trabajo arduo. La incertidumbre y la ansiedad comenzaron a consumirla, y su salud física se vio afectada. Las noches en vela se multiplicaron, y la fatiga se reflejaba en su rostro. Sara, siempre atenta, notó el cambio en Layla. La preocupación por su amiga la llevó a intervenir de manera más activa. «Tienes que hablar con el jefe de recursos humanos. Esto no puede continuar así», le sugirió un día, mientras Layla se dejaba caer en la silla de su oficina, exhausta. Layla, sin embargo, se sentía atrapada. La idea de llevar el conflicto a un nivel institucional le resultaba aterradora. ¿Quién le creería a ella, una mujer en un entorno que ya la subestimaba? La lucha interna entre su deseo de defenderse y el miedo a ser rechazada
la mantenía en un estado de parálisis. A medida que el conflicto se desarrollaba, Layla comenzó a cuestionar sus propias capacidades. La presión de demostrar su valía, no solo ante su padre, sino ante todos los que la rodeaban, se convirtió en un peso insoportable. En sus momentos más oscuros, se preguntaba si el esfuerzo valdría la pena. La duda se convertía en su sombra. Mientras tanto, Khaled, quien había estado observando desde la distancia, comenzaba a sentirse intranquilo. La imagen de su hija enfrentándose a un entorno hostil resonaba en su interior, y aunque su orgullo como padre se sentía herido por el desafío, también comenzaba a entender la fuerza que Layla poseía. Un día, mientras Layla revisaba unos documentos en su oficina, recibió un mensaje inesperado de un antiguo compañero de universidad, Pedro, quien había sido un aliado en su camino académico. He escuchado lo que está sucediendo. Estoy aquí si necesitas apoyo, decía el mensaje. Este gesto de solidaridad la hizo reflexionar sobre las relaciones que había cultivado en su vida y cómo algunas amistades podían ofrecer un refugio en los momentos de tormenta. Sin embargo, también le recordó la soledad que sentía en su entorno laboral. A pesar de tener a Sara a su lado, la traición de Javier y su grupo la había dejado sintiéndose aislada. Layla decidió que era hora de actuar. En una reunión con el equipo, se levantó para hablar. No permitiré que los rumores y las mentiras me despojen de lo que he construido. Mi trabajo es mío, y no hay espacio para la deshonestidad en este equipo. Su voz, aunque temblorosa, tenía una firmeza que sorprendió a todos. La reacción fue dividida. Algunos colegas la apoyaron, mientras que otros se burlaron, alimentando la incertidumbre que ya la asediaba. En ese momento, Layla se dio cuenta de que no solo luchaba contra Javier y su grupo, sino contra un sistema que había perpetuado el machismo y la desconfianza hacia las mujeres en el lugar de trabajo. El impacto emocional fue devastador. Layla sintió que su lucha había escalado a un nuevo nivel, y aunque su determinación crecía, la ansiedad también aumentaba. La presión de su entorno comenzaba a manifestarse físicamente, llevándola a visitar al médico por agotamiento y migrañas constantes. Necesitas cuidar de ti misma, Layla. No puedes permitir que esto te consuma, le dijo el médico, pero ella sabía que el verdadero desafío era más profundo que un simple agotamiento físico. Mientras el conflicto se intensificaba, la relación entre Layla y Sara comenzó a tambalearse. Sara, quien había sido su apoyo incondicional, empezó a sentirse abrumada por las constantes situaciones de estrés. Una noche, durante una cena, Layla lanzó un comentario que dejó a Sara herida. No entiendo por qué no puedes ser más comprensiva. Estoy luchando aquí y siento que no me apoyas lo suficiente. La respuesta de Sara fue inmediata y dolorosa. Y tú no entiendes que también tengo mis propias luchas. No estoy aquí solo para ser tu bastión emocional, Layla. Las palabras de Sara resonaron en Layla con fuerza. En su lucha por encontrar su lugar, había descuidado a una de las pocas personas que realmente la entendía. La tensión entre ellas se convirtió en un nuevo desafío emocional. Layla se sentía culpable, pero también sola, y la presión de su situación laboral la estaba llevando al límite. La amistad que había sido su refugio ahora se sentía como una carga. Sin embargo, este conflicto también le ofreció una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente significaba el apoyo mutuo. Al final de esa noche, Layla decidió que necesitaba reconciliarse con Sara. Lo siento, no debería haber dicho eso. Estoy asustada y estresada, pero eso no es una excusa para herirte. La sinceridad en su voz hizo que Sara se ablandara. Yo también lo siento. Estamos en esto juntas y necesitamos apoyarnos mutuamente. A medida que Layla se acercaba a la fecha de presentación de su proyecto, decidió que no podía seguir lidiando con la presión sola. Con el apoyo renovado de Sara y el respaldo inesperado de Pedro, comenzó a construir un frente unido. No solo se trata de mí, se trata de todas nosotras, les dijo una noche mientras discutían su estrategia. Este cambio de mentalidad, de ver su lucha como un esfuerzo colectivo, le otorgó una nueva perspectiva. A pesar de los obstáculos, Layla se sintió fortalecida,
como si finalmente estuviera tomando el control de su narrativa. Sin embargo, el desafío más grande estaba por venir. Javier, al ver que Layla comenzaba a ganar apoyo, decidió atacar de nuevo. En una reunión crucial, presentó pruebas manipuladas que intentaban desacreditar su proyecto. ¿Es esto realmente lo que queremos para nuestra empresa? ¿Una mujer que plagia ideas?, cuestionó, provocando murmullos entre los presentes. Layla sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Este ataque no solo era un intento de desmantelar su trabajo, sino que también intentaba despojarla de su dignidad. En ese instante, Layla se dio cuenta de que la batalla no solo era profesional, sino también profundamente personal. En medio de la tormenta, Khaled decidió intervenir. Aunque había estado observando desde la distancia, no podía ignorar más la lucha de su hija. Sorprendiendo a todos en la reunión, se levantó y se dirigió a Layla. Si hay algo que he aprendido de esta vida, es que no puedes dejar que otros definan tu valor. Layla ha trabajado incansablemente en este proyecto, y sus ideas son válidas. Si hay alguien que debe ser cuestionado aquí, es Javier. La sala quedó en silencio. Los murmullos cesaron, y Layla sintió una mezcla de orgullo y alivio. La intervención de su padre, aunque tardía, era un reconocimiento que nunca había imaginado recibir. Este momento se convirtió en un punto de inflexión. Layla se sintió fortalecida por el apoyo inesperado de su padre, y su confianza comenzó a florecer nuevamente. Sin embargo, la batalla por su lugar en el mundo no había terminado. Con el respaldo de Khaled, su equipo se unió para contrarrestar las acusaciones de Javier, y Layla comenzó a trabajar para presentar su proyecto con más fuerza que nunca. La lucha por su identidad y su lugar en el mundo continuaba, pero ahora Layla sabía que no estaba sola. La amistad de Sara, el apoyo de Pedro y la inesperada intervención de su padre le enseñaron que la fuerza no solo reside en uno mismo, sino también en la comunidad que se construye a lo largo del camino. Así, Layla se preparó para enfrentarse a los nuevos retos que vendrían, decidida a no dejar que el miedo o la traición la detuvieran. La historia de su vida apenas comenzaba, y estaba lista para escribir su propio destino, enfrentando cada desafío con la cabeza en alto y el corazón lleno de determinación. El día de la presentación del proyecto llegó, y Layla sentía que el mundo se le venía encima. La tensión en la sala era palpable, y su mente daba vueltas a los rumores y las conspiraciones que la habían rodeado en los últimos meses. A medida que se acercaba a la mesa donde debía presentar su trabajo, su corazón latía con fuerza y las manos le sudaban. Sin embargo, había algo diferente en su interior. La intervención de su padre y el apoyo de sus amigos habían despertado en ella una chispa de determinación que no había sentido en mucho tiempo. A medida que comenzaba a hablar, Layla se dio cuenta de que su voz era más firme de lo que había anticipado. En lugar de centrarse en sus miedos, decidió enfocarse en la pasión que la había llevado a desarrollar ese proyecto innovador. Habló sobre su visión, sobre cómo había trabajado arduamente para convertirla en realidad y sobre el impacto positivo que podría tener en la empresa. Pero, en el fondo, sabía que la batalla no solo era por su trabajo, sino por su dignidad como mujer en un entorno que la había menospreciado. En ese momento, mientras exponía sus ideas, Javier interrumpió con una serie de preguntas provocativas, intentando poner en duda su credibilidad una vez más. Layla sintió como la rabia y la frustración comenzaban a burbujear en su interior. En un instante, recordó las palabras de su padre: «No dejes que otros definan tu valor». Con una nueva claridad, Layla enfrentó a Javier con una mirada decidida. «No me importa lo que pienses, Javier. Este proyecto es el resultado de mi esfuerzo y mi dedicación. No permitiré que tus dudas me hagan retroceder». El silencio que siguió fue abrumador. La audacia de Layla sorprendió a todos en la sala. Algunos colegas comenzaron a murmurar entre ellos, y la atmósfera cambió. Se dio cuenta de que, al reafirmar su valor, no solo estaba defendiendo su proyecto, sino también a todas las mujeres que habían sido silenciadas en el pasado. Esa revelación la llenó de una fuerza renovada. En ese momento, Layla comprendió que el verdadero poder no provenía solo de su trabajo,
sino de su capacidad para enfrentar la adversidad con valentía. Al finalizar su presentación, Laila notó que había un cambio en la forma en que la miraban. La duda que había habitado en sus corazones parecía desvanecerse, y muchos comenzaron a aplaudir. El apoyo de sus compañeros se volvió palpable, y en su interior, Laila sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había superado un obstáculo que la había mantenido atrapada durante demasiado tiempo, y ahora estaba lista para seguir adelante. Sin embargo, la victoria no fue completa. Javier, frustrado por el giro de los acontecimientos, comenzó a buscar aliados entre otros miembros de la dirección para desacreditar a Laila. Al enterarse de ello, Laila sintió que el miedo asomaba nuevamente, pero esta vez, en lugar de dejar que la ansiedad la paralizara, decidió que era el momento de actuar. Con el apoyo de Sara y Pedro, Laila convocó una reunión con recursos humanos para presentar su caso de manera formal. Era un paso arriesgado, pero sentía que había llegado el momento de desafiar el sistema que había permitido que su trabajo fuera puesto en tela de juicio. Mientras se preparaba para la reunión, Laila reflexionó sobre lo ocurrido. Había pasado de ser una mujer que dudaba de sí misma a convertirse en una defensora de su propio valor. Se dio cuenta de que el camino hacia la igualdad y el respeto en su entorno laboral no sería fácil, pero ahora estaba dispuesta a enfrentarlo con la cabeza en alto. La lucha que antes le parecía solitaria ahora se sentía como un esfuerzo colectivo, y eso le dio fuerzas. La reunión con recursos humanos fue un desafío. Laila, con el apoyo de Sara y Pedro, presentó no solo su proyecto, sino también las pruebas de las manipulaciones de Javier. La tensión en el aire era palpable, pero Laila sintió que había cruzado un umbral. No solo estaba luchando por su propio bienestar, sino también por un cambio en la cultura de la empresa. La idea de que su voz podía repercutir más allá de su situación personal la llenó de esperanza. A medida que se discutían las evidencias, Laila vio cómo otros compañeros empezaban a alzar la voz en apoyo a su causa. La comunidad que había comenzado a construir en torno a su trabajo se hacía más fuerte, y eso la llenaba de energía. Sin embargo, la presión de la situación era abrumadora. Había momentos en los que las dudas volvían a asaltarla, pero cada vez que eso sucedía, se acordaba de las palabras de su padre y de la determinación que había encontrado en su interior. Finalmente, la reunión concluyó con la promesa de una investigación más profunda sobre las acusaciones de Javier. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, Laila sintió que había dado un paso significativo hacia adelante. La lucha no había terminado, pero se había forjado un nuevo camino, uno donde su voz y su trabajo serían valorados. La sensación de alivio fue abrumadora y, por primera vez en mucho tiempo, Laila se sintió en control de su destino. Las semanas siguientes estuvieron llenas de altibajos. La investigación reveló las manipulaciones de Javier, y aunque su posición en la empresa se vio amenazada, Laila encontró el apoyo de sus colegas. Juntos, comenzaron a impulsar una cultura más inclusiva y respetuosa en la oficina, y Laila se convirtió en un símbolo de resistencia para muchas mujeres que, como ella, habían enfrentado desafíos en el entorno laboral. A medida que Laila seguía avanzando, se dio cuenta de que su lucha no solo había transformado su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Había aprendido que la verdadera fortaleza residía en la comunidad y en la capacidad de levantarse ante la adversidad. Con cada paso que daba, Laila reafirmaba su compromiso con su trabajo y con la lucha por la igualdad, sabiendo que, aunque el camino sería difícil, estaba lista para enfrentarlo con valentía y determinación. Su historia, una historia de empoderamiento, amistad y lucha, apenas comenzaba a escribirse. El día de la presentación de la investigación sobre Javier llegó. Laila se sentía nerviosa, pero también empoderada. Había pasado semanas preparándose para este momento crítico. Había recopilado pruebas, testimonios de compañeros y había trabajado con recursos humanos para armar un caso sólido. Sin embargo, al entrar en la sala de reuniones, el ambiente se tornó denso. La presencia de Javier, que había sido convocado para defenderse, hacía que la tensión se palpase en el aire. Laila,
tomó una respiración profunda mientras sus colegas tomaban sus asientos. La mirada de Javier era fría y despectiva. Sus ojos reflejaban la arrogancia que había mostrado durante su tiempo de acoso. La sala estaba llena de personas que, en su mayoría, habían sido testigos de las manipulaciones y de la toxicidad que Javier había traído a la empresa. Aún así, Laila sabía que en este momento su voz debía ser más fuerte que nunca. Al iniciar la reunión, Laila se sintió en el centro de una tormenta. Presentó su caso con claridad, cada palabra resonando con la fuerza de su convicción. «No solo se trata de mí», dijo mirando a sus compañeros. «Esto es sobre un ambiente laboral donde todos pueden ser escuchados y donde el respeto es primordial». Mientras hablaba, notó que algunos de sus colegas asentían, y eso le dio el impulso que necesitaba. Sin embargo, Javier no tardó en atacar. «Todo esto es una invención, Laila. Tu proyecto fue un fracaso y ahora intentas arruinar mi carrera por tu propia inseguridad». Sus palabras fueron como dagas, tratando de desestabilizarla. Pero Laila recordó las lecciones que había aprendido a lo largo de su lucha. No estaba sola. Tenía el respaldo de sus amigos, de sus colegas y de su propio esfuerzo. El momento de mayor tensión llegó cuando Javier, en un intento desesperado por desacreditarla, presentó un video que había hecho circular entre algunos miembros de la dirección, donde se veía a Laila hablando de su proyecto en términos poco favorables en un contexto de frustración. La sala se llenó de murmullos, y Laila sintió que el suelo se abría debajo de ella. Sin embargo, en vez de dejar que la duda la consumiera, se mantuvo firme. «Eso fue un momento de vulnerabilidad», respondió con una voz que no temblaba. «Todos tenemos días difíciles, pero eso no define mi profesionalismo ni el valor de mi trabajo. He demostrado ser capaz, no solo en este proyecto, sino en todos los que he realizado». La mirada de sus colegas se volvió más comprensiva. Algunos comenzaron a murmurar de nuevo, pero esta vez en apoyo a Laila. Ella continuó: «Lo que realmente importa aquí es el ambiente que queremos construir. No se trata de mí o de Javier, se trata de todos nosotros. Merecemos un lugar donde nuestras voces sean escuchadas y respetadas». La tensión en la sala era palpable. Laila había llevado la conversación hacia un terreno más amplio, y eso la empoderó. Pero Javier no estaba dispuesto a rendirse. Se levantó, su rostro enrojecido por la rabia, y gritó: «¡Eres una mentirosa! ¡No vas a salirte con la tuya!». En ese instante, Laila sintió que todo estaba en juego. La confrontación era inevitable, y en su interior una chispa de determinación se encendió. Laila no solo luchaba por su trabajo, luchaba por todas las mujeres que habían sido silenciadas, por todos sus compañeros que habían sufrido en un entorno hostil. Con una resolución renovada se dirigió a Javier: «Tu comportamiento y tus manipulaciones han sido expuestos. No solo has intentado desacreditarme, has dañado a otros en este equipo. Esto es más grande que un proyecto fallido. Se trata de integridad y respeto. Estoy aquí para recordarte que ya no estamos dispuestos a quedarnos callados». Las palabras de Laila resonaron en la sala, y el silencio que siguió fue abrumador. Los murmullos se apagaron, y una sensación de solidaridad comenzó a llenar el espacio. Sus colegas empezaron a compartir sus propias experiencias, revelando un patrón de comportamiento que había pasado desapercibido durante demasiado tiempo. La situación había cambiado. La sala se había transformado en un espacio de apoyo y resistencia. Finalmente, después de una intensa discusión, la reunión llegó a su fin. La dirección, visiblemente afectada por los testimonios y la valentía de Laila y sus colegas, tomó la decisión de iniciar un proceso de cambio dentro de la empresa. Pero lo más importante, Laila sintió que había superado su mayor desafío. No solo había defendido su proyecto, sino que había sido la voz de muchos que no tenían la misma fuerza para hacerlo. Mientras salía de la sala, Laila sintió una mezcla de alivio y triunfo. Había enfrentado su mayor miedo y había salido victoriosa. No solo había luchado por su dignidad y su trabajo, sino que también había contribuido a un cambio significativo en la cultura de la empresa. La conexión con sus amigos, Sara y Pedro, se había fortalecido, y juntos habían forjado una nueva narrativa
sobre el respeto y la igualdad. Al mirar a su alrededor, Layla se dio cuenta de que había transformado su historia personal en una historia colectiva. La lucha continuaría, pero ahora había un sentido de comunidad que la acompañaría en cada paso. Su viaje de empoderamiento no solo había redefinido su vida, sino que había sembrado las semillas para un futuro más inclusivo y justo en su entorno laboral. Finalmente, Layla se sintió en paz consigo misma, lista para enfrentar cualquier desafío que viniera, sabiendo que su voz era poderosa y que el cambio era posible. El impacto de la reunión resonó en la vida de Layla y en su entorno de manera inmediata. La dirección de la empresa, consciente de la gravedad de la situación, decidió establecer un protocolo claro contra el acoso laboral. A medida que los días pasaban, se llevaron a cabo talleres sobre inclusión y respeto en el lugar de trabajo, y muchos de los compañeros de Layla comenzaron a sentirse más seguros para hablar sobre sus propias experiencias. La voz de Layla había abierto una puerta que antes parecía cerrada, y la cultura laboral empezó a transformarse. Layla sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Había logrado algo significativo, pero también comprendió que el camino hacia un ambiente laboral justo y saludable era un proceso continuo. Al hablar con sus amigos, Sara y Pedro, se dio cuenta de que su valentía había inspirado a otros a alzar la voz. Sara, que había sido una de las primeras en apoyarla, comenzó a organizar grupos de discusión sobre el empoderamiento femenino en el trabajo. Pedro, por su parte, se comprometió a ser un aliado activo, utilizando su posición para promover un ambiente más inclusivo. Reflexionando sobre su viaje, Layla se dio cuenta de cuántas lecciones había aprendido. Recordó los momentos de duda y miedo, las noches en vela preparándose y el peso emocional de enfrentarse a Javier. Todo eso había sido parte de su crecimiento. Se sintió agradecida por el apoyo incondicional de sus amigos y colegas y entendió que el cambio no solo dependía de ella, sino de una comunidad dispuesta a luchar por lo correcto. Había aprendido que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza y que compartir sus experiencias había creado un espacio para la empatía y el entendimiento. Mientras Layla observaba cómo sus compañeros comenzaban a compartir sus historias, sintió que su propio viaje se entrelazaba con el de ellos. Cada testimonio era un ladrillo más en la construcción de un lugar de trabajo donde el respeto y la dignidad eran fundamentales. La transformación que había iniciado no solo afectó su vida, sino que también comenzó a cambiar la narrativa colectiva de la empresa. Las conversaciones se volvieron más abiertas y las personas se sintieron impulsadas a ser más conscientes de sus palabras y acciones. En los meses siguientes, Layla se convirtió en un referente dentro de su equipo. Su valentía había resonado más allá de la sala de reuniones, había creado un movimiento. La dirección decidió establecer un programa de mentoría para fomentar el liderazgo femenino, y Layla fue invitada a formar parte del comité que llevaría a cabo esta iniciativa. El reconocimiento que recibió la hizo sentir que el esfuerzo había valido la pena y que cada paso que había dado la había llevado a un lugar donde podía influir positivamente en la vida de otros. Con el tiempo, Layla encontró un sentido de paz interior que antes le había sido esquivo. Se dio cuenta de que su voz y su historia eran poderosas. Había redescubierto su propósito, ser un agente de cambio, no solo para sí misma, sino para quienes la rodeaban. La confianza que había cultivado la impulsó a explorar nuevas oportunidades y comenzó a considerar la posibilidad de liderar talleres sobre empoderamiento y liderazgo en otros espacios. La experiencia de enfrentar a Javier la había empoderado de maneras que nunca había imaginado. La relación con Sara y Pedro también evolucionó. Su amistad se volvió más fuerte, un lazo forjado en la lucha por la justicia y la igualdad. Juntos, comenzaron a trabajar en proyectos comunitarios que brindaban apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad. Layla comprendió que su historia no solo era suya, era parte de una lucha más amplia por el respeto y la dignidad en todos los ámbitos de la vida. El tiempo pasó, y la transformación de la cultura laboral en su empresa se volvió evidente. Layla asistió a una reunión donde se presentaron los resultados de las encuestas sobre el clima laboral. Los empleados expresaron su satisfacción con las nuevas políticas y la apertura al diálogo. La sensación de comunidad y apoyo era palpable,
y Laila no pudo evitar sonreír al ver cómo su valentía había desencadenado un cambio real. Al final del día, Laila se sentó en su escritorio reflexionando sobre todo lo que había vivido. Se dio cuenta de que había recorrido un largo camino desde aquel primer día en que tomó la decisión de hablar. Había enfrentado sus miedos y, a pesar de las adversidades, había descubierto su fuerza interior. Su historia era ahora una fuente de inspiración para otros, y eso le llenaba el corazón de gratitud. Laila había aprendido que el cambio comienza con una voz que se alza, y que cada acto de valentía, por pequeño que sea, puede tener un impacto profundo. La lucha por la igualdad y el respeto continuaría, pero Laila ya no estaba sola. Tenía una comunidad a su lado, dispuesta a avanzar hacia un futuro más brillante y justo. Finalmente, Laila sonrió al darse cuenta de que había reescrito su propia historia, había superado el acoso, había encontrado su voz y había sido la chispa que encendió el cambio en su entorno. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, sabía que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, sabiendo que su voz era valiosa y que el cambio era posible. La historia de Laila es un recordatorio poderoso de que la lucha por la justicia y el respeto no solo transforma vidas individuales, sino que también puede generar un impacto duradero en comunidades enteras. La valentía de una persona puede inspirar a muchos, y cada paso hacia adelante es un paso hacia un futuro más inclusivo y equitativo. Su viaje es un testimonio de la fuerza que reside en cada uno de nosotros, y de la importancia de alzar la voz en defensa de lo que es correcto. Así que, ¿cómo te ha tocado esta historia? ¿Has enfrentado momentos en los que tu voz se sintió pequeña? Te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios. Si esta historia resonó contigo y crees que puede inspirar a otros, no dudes en darle me gusta y compartirla. Y por último, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando más historias que nos conectan y nos inspiran. Tu participación es lo que hace que este espacio sea especial.